Una Venezuela muy movida, de cabeza, de pie, de nuevo de cabeza, otra vez de pie, y una sociedad que no se rinde, se adapta, pero que definitivamente no se acostumbra. Inflación, pérdida del poder adquisitivo, control cambiario, dolarización de la economía, impuestos y más impuestos. Contradicciones van y vienen. Hoy un escenario un poco disperso y nublado sobre una reforma a la ley de impuestos a grandes transacciones financieras, donde en palabras algo confusas de quienes nos gobiernan, se busca recibir dólares de los ricos y los grandes comerciantes, pero que afecta a una población entera que buscó soluciones obligadas en el uso de divisas para contrarrestar tanta fluctuación. La posibilidad incierta de una reactivación ante un efecto desmotivador en comerciantes que insisten en mantenerse de pie y los consumidores que se adaptan y se adaptan. Faltas de alianzas y acuerdos y la vista gorda de una práctica que nació como respuesta de los ciudadanos ante una inflación galopante, la falta de efectivo en bolívares, un efecto inminente sobre los precios. Un 3% que lo que nos garantiza sin duda es mayor inflación y apoderamiento del mercado empresarial hacia la informalidad. Estamos en el tiempo de cabeza, esperando siempre volver a estar de pie. Hoy en 12 tablas, impuesto al dólar, marco legal, repercusiones sociales. Acompáñame a descifrar esta nueva instrucción que sacude a una sociedad ya bastante confundida. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Johnny Fonseca, en la producción de este programa Gaete Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos, y ante el micrófono quien les habla Alexandra Gaete, certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Que se le debe dar el impuesto al dólar, porque ya les iré comentando, pero estoy un poco en desacuerdo con lo que establece el nombre dado a esta ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Bueno, yo podría empezar comentándoles de que este decreto lo antecede la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras del año 2015, ¿ok? Y es hoy donde se le hace una reforma parcial eh, un poco extraña, diría yo, porque sencillamente es un impuesto que no es a las grandes transacciones financieras, ¿no? Sino que se sigue utilizando el mismo título dado a esta ley, como les dije, que data del 2015, y se hace una reforma con relación a exactamente, o sea, sencillamente, resumidas cuentas, a lo que es el impuesto al dólar, al uso de la divisa. Y cuando digo dólar es porque esa es la divisa que realmente se está manejando en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en la calle, ¿ok? Y entonces nos damos cuenta que el impuesto es solo al dólar o a la divisa, cuando en realidad toda la comunidad, todos los ciudadanos de este país estamos involucrados en este impuesto que está generando mucha controversia y que está vigente desde el día 28 de marzo del 2022, es decir, el lunes pasado. ¿Okay? Su fundamento legal es el decreto número 4.647, que exonera
del impuesto a las grandes transacciones financieras o operaciones realizadas en divisas con títulos de valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela. Tiene algunos fundamentos legales como providencias administrativas emanadas por el CENIAT y este impuesto a las grandes transacciones financieras que le estoy comentando sobre el llamado IGTF de finales del 2015, publicado en enero del 2016. Vamos a ir conociendo de qué data esta ley, de qué trata y a quienes están inmersos en la obligación al cumplimiento de este impuesto. La Gaceta Oficial es la número 6689. Como les dije antes, entró en vigencia el lunes 28 de marzo de este año, por supuesto, y las dudas y contradicciones, confusiones están a la orden del día. No se han hecho esperar. Es una reforma a la ley que data de esta del 2015 y que tenía el mismo fin que esta, pero que tiene algunas contradicciones que realmente son necesarias aclarar. Y para eso estamos aquí esta mañana de hoy, desde esta hora hasta las 10 de la mañana los estaremos acompañando. Además que yo voy a intentar hacerles un esbozo jurídico de lo que quiere decir esta ley, el marco legal, como lo dice el título de este programa. Sin embargo, los expertos hablarán en torno al tema tan interesante que es los numeritos, los porcentajes, los impuestos que se van a cobrar y cuándo se van a cobrar y a quién se van a cobrar en el marco de esta ley. Quiero saludar a todos los que en este momento se conectan por Instagram Live, @AlexandraGaete, en especial a mi querida amiga Ronali Márquez desde Estados Unidos. También está Antonieta, que es mi mamá y que no falla. Arturo Adames, un abrazo para ti, así como por aquí dice Loto Azul. Un abrazo para todos quienes están allí. Luigi también infaltable de todas las mañanas. Y yo voy a comenzar de una vez leyendo algunas cositas que nos mandan por aquí. Álvaro Barrios me comenta: hasta flojera les da ponerle un nombre acorde a la ley que promulgan. Bueno, son comentarios realmente muy, pero muy precisos y además muy atinados. Saludos, amor. Por aquí también está escribiéndonos desde tempranito, desde anoche incluso, nos escribía con muchísimo cariño el doctor Nun Serpa, abogado Nun Serpa, y dice: me parece muy bueno el tema, ese impuesto nos tiene a todos desesperados, parece un error del gobierno. También les voy a comentar por aquí que nos llega un mensaje y dice: buen día, muy recordada y querida doctora, digo que el que busca el saber de manera errada no le va a encontrar nunca, pero es usted y su prestigioso programa que son entendidos y sabios. La sabiduría le es fácil, hablan y dicen cosas congruentes. Abrazos, cariños y saludos, el doctor Brito. Muchas gracias, doctor Brito. Ya vamos siempre le estoy prometiendo, vamos a tener que empezar a comunicarnos porque son muchas cosas las que nos podemos aportar todos quienes escuchan este programa día a día, así como esta servidora que está frente al micrófono y que lo que hace es de alguna manera proyectar o repetir lo que hay en la calle, ¿ok? Temas de interés en estos días, como a manera vamos a salirnos un poquito del tema y a manera de anécdota. Me preguntaban muchísimos que por qué no había hablado de la guerra de Ucrania y Rusia. Y aunque tengo muchísimas cosas que decir al respecto, creo que nosotros tenemos miles de problemas que nos aquejan a diario y que necesitamos entender. Y no digo que esto de alguna manera no nos atañe, porque sí nos atañe y nos complica más del sentido humano hasta el sentido incluso económico en este país. Sin embargo, creo que es mi labor en este micrófono contarles todo lo que hay en la calle, lo que sucede en la calle, en nuestro entorno más cercano, y que es necesario a veces explicarles a los que realmente no saben de qué se trata, porque somos muchos los que ignoramos a veces los detalles de este tipo de cosas que día a día se van metiendo en nuestra vida cotidiana y no sabemos ni podemos entender. Y uno de estos casos es este ejemplo claro del impuesto al dólar, el mal llamado impuesto a las grandes transacciones financieras, y es un asunto que nos concierne a todos, ya que los dólares han sido una manera de pago que se arraigó en Venezuela desde hace ya más de 4 años,
Y este nuevo impuesto de grandes transacciones financieras, que para mí, como les dije, es impuesto al dólar, es un asunto que a todos nos concierne y nos atañe. A todos aquellos que utilicen la moneda estadounidense, por ejemplo, para pagar en un supermercado, para pagar en una farmacia, en cualquier restaurante, en cualquier sitio, incluso ya no son ni siquiera los grandes comercios, ¿ok? Ya lo vamos a ir conociendo de manera más precisa cuando entrevistemos a nuestra invitada de hoy, que es la licenciada Erika Mesa, y que nos va a ayudar a entender muy pedagógicamente, porque eso lo sabe hacer muy bien ella, explicar pedagógicamente lo que a muchos nos cuesta entender, y más aquellos que somos netamente humanistas, como me considero yo. Muchos son los afectados, esos denominados contribuyentes especiales, esas grandes cadenas de farmacias o supermercados que ahora están en la obligación de cobrarle a todo consumidor, a todos sus clientes, un monto adicional del 3% por cancelar en divisas. Y es que bueno, no, yo lo que quisiera dejar claro aquí es que no todos los contribuyentes especiales son grandes empresas en este país. También fueron nombrados de esta manera por el SENIAT a pequeños comerciantes y hasta prestadores de servicios, abogados, contadores, médicos, en fin. Entonces es como les dije, un impuesto que atañe a todos, porque somos todos los que podemos estar de alguna manera afectados por esta situación. Y es que yo me pongo a pensar, y se los digo de una manera clara, así como consumidora, como cliente, como persona que hace vida social y económica dentro de este territorio, y es que si ya no nos van a estar, si nos van a estar complicando el hecho de pagar en divisa, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el bolívar? Porque ese es el gran problema que existe en este país. No lo tenemos tangible porque no tenemos el bolívar aquí en efectivo, en la mano. No podemos tocarlo ni sentirlo. Son muy pocas las personas que tienen acceso a este efectivo, así como en las mismas transacciones electrónicas nos cuesta conseguir el preciado bolívar. Entonces, no me quiero imaginar cómo va a suceder esto, que sin ser economista lo que me traduce todo esto es en una mayor inflación y en un estancamiento del que al comienzo del año estábamos viendo que de alguna u otra manera se estaban abriendo algunos caminos, y siempre lo he dicho, que no es por las políticas que se estén manejando, sino sencillamente porque nos cansamos de quejarnos, nos cansamos de tocar el tema de que no se puede, no se puede, no se puede, y empezamos a accionar, hacer muchas cosas que no nos atrevíamos hasta el año pasado. Por eso se ha visto algún tipo de diferencia en el ambiente en muchos casos. ¿Okay? Creo que esa es la respuesta a esas cosas, a ese tan sonado lema de que Venezuela se está arreglando. Creo que tengo mi opinión acerca al respecto, pero creo que ha sido más por conciencia propia de determinar qué es lo que estábamos haciendo mal y qué es lo que podemos empezar a hacer para salir del estancamiento. Creo que este impuesto al dólar de una u otra manera nos perjudica, y bueno, igual quiero que sean los expertos que hablen del tema. Y quiero, bueno, antes de ir a una pausa musical, comentarles ya un poco más de lo que estábamos hablando, que como antecedente tengo que era un impuesto a las grandes transacciones financieras, y que de alguna u otra manera lo veo como un eufemismo que se instauró sobre las grandes transacciones por vía de decreto presidencial desde el año 2015. Entonces, empezando por el cuento de que el IGTF no es lo correspondiente a este caso. ¿Cómo va a ser una grande o una gran transacción financiera el pagar en divisas cuando estás comprando una pastilla en una farmacia que te puede costar $5, por ejemplo, y que tienes que aumentarle a eso 3%? ¿Eso es una gran transacción financiera? No sé, no lo tengo claro. Por aquí escribe por Instagram Live Roberto Gaete, mi hermano. Saludos, Roberto. Dice: ayer me cobraron el 3% adicional por unos exámenes médicos por pagar en dólares. Fíjense qué cosa tan increíble, porque vamos a empezar a buscar bolívares, y esos bolívares quizá no los vamos a encontrar. Yo, antes de continuar
con el espacio musical, les voy a comentar que la Asamblea Nacional, como antecedente a este impuesto, en el 2020 se aprobó desde el 3 de febrero, ya en segunda discusión, una reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras que establecía un pago, escuchen bien esto, de hasta un 20% a las autoridades administrativas, es decir, al CENIAT, por cada transacción en moneda estadounidense o en criptoactivos. Fíjense que muy pocas personas están hablando de estos criptoactivos porque en Venezuela no es corriente ver el pago o las transacciones hechas a través de esta criptomoneda. Es muy poco lo que se ve en este aspecto. Entonces, sencillamente, lo que vemos es cómo nos afecta el tema del dólar y el uso del dólar para pagar. Yo estuve leyendo muchísimo que economistas de la talla de José Guerra hablaban que esta modificación de la norma afectará a todas las personas, tanto jurídicas como naturales. Antes solamente lo podían ver aquellas personas que estaban haciendo transacciones inmensas sobre el uso de la divisa para comprar empresas, para adquirir cosas de lujo o eso, grandes transacciones financieras. Entonces no es lo mismo que estamos viendo el día de hoy. Por aquí sigue activo el grupo de 12 tablas, Fama 98.1, y Álvaro escribe: mientras el billete de Bolívar sea casi del mismo tamaño del billete del dólar, nuestra moneda seguirá desaparecida. En los países de la zona sus billetes son más grandes o más pequeños y por eso los falsificadores no los acaparan. La solución es hacer el billete un centímetro más pequeño y verán cómo aparece de nuevo nuestra moneda. Sí, esto es uno de los casos en los que siempre las personas comentan sobre la situación que tiene el bolívar, el billete tangible, vamos a decirlo, cuando se está hablando de pequeño o grande, es del tamaño real que tiene el billete como tal y que es susceptible a mucha falsificación. Lo hemos visto en países fronterizos donde los compran para poder falsificar. Esto es no es un secreto y no es un rumor, es un secreto de pronto a voces que a veces la gente teme decir, pero que realmente es lamentable. Bueno, entonces yo entre lo que leía sobre este tema del IGTF, que como les dije, para mí no es otra cosa que el impuesto al dólar, esta regulación, dicen algunos expertos en el área, significará un retroceso en la dolarización, porque ya estábamos pidiendo desde hace bastante tiempo que nos quitáramos la careta en base a esto y que dolarizáramos ya la economía. Esto nunca ocurrió porque aunque usted tenía la divisa en la mano para comprar, para accesar a muchos productos y servicios, nuestro pago, como por ejemplo el salario mínimo, no tenía relación directa con lo que era esa dolarización. Entonces, mientras ese índice de alguna forma no tuviera relación con lo que había en la calle, entonces no se podía hablar de dolarización. Esto no es así. Entonces, de alguna u otra manera, esto dicen algunos que afectará, porque será un retroceso a esta dolarización, ¿okay? Incluso algunos lo ven que conspiraría o chocaría contra esta dolarización que estaba tratando de insertarse en este país. También, de alguna u otra manera, se encarecerán todas las actividades comerciales de compra y venta. Y de alguna u otra manera también podemos ver que no existen exenciones a este impuesto. Todos deben pagar el impuesto por esas transacciones. No se ha hablado, por ejemplo, en ese impuesto que conocemos, están exentos, estos productos que están exentos, no se ha hablado de este tipo de cosas. Todos tendrán que pagar este 3%, cosa que antes lo veíamos en la factura cuando comprábamos, por ejemplo, la leche estaba exenta de impuesto, así como el caso de la harina pan, aceite, en fin, muchísimos productos que pertenecen a las canastas básicas y que estaban exentos del pago de este impuesto. Hoy no se ha aclarado este punto, cosa que de alguna u otra manera nos mantiene complicados o incluso confundidos sobre lo que va a hacer este tratamiento a este nuevo impuesto. Por aquí nos escribe Lubal Cocinas, mi querida amiga Adriana Álvarez, y dice: más inflación y corruptela dentro de la cúpula. Son los sentimientos, el sentir de ustedes, los que escuchan este programa, y que realmente no se trata de criticar las situaciones
que aparecen día a día, sino que sencillamente son cosas que ya estamos viendo, como nos escribía Roberto ayer haciéndose unos exámenes médicos, ya le cobraron el 3% por haber pagado en dólares. Dice también Lubal Cocinas, inflación para el consumidor y persona natural. Así es, este impuesto cuando se pague no se puede deducir del impuesto sobre la renta, por ejemplo, como sí sucede con el impuesto del valor agregado IVA. Al ciudadano común siempre le va a afectar igualmente porque cuando va a hacer una compra en dólares de cualquier producto, que no es un secreto para nadie que todos están percibiendo tanto el pago de su trabajo como lo que hay en la calle, la moneda estadounidense, el dólar, ¿ok? Cuando esta persona vaya a hacer una compra en esta divisa, tiene que pagar el impuesto de ese 3% que fue develado hace pocos días, porque hasta eso estaba como confuso y que realmente no se tenía, constituye para nosotros una inflación, sencillamente todo está más caro. Y aquí comentábamos con el micrófono en off hace un rato con Claudio sobre lo que iba a pasar en el caso de estas grandes cadenas de supermercados, farmacias, que sencillamente iba a darse un vuelco en esta sociedad, en la parte económica, y se iba a hablar más de informalidad, porque entonces van a empezar los abastos a florecer de la nada, a proliferarse, porque las personas van a preferir dirigirse a la informalidad para comprar sus productos y servicios, y no a esas grandes empresas que están obligadas a pecharte con el 3% de este impuesto, porque no tiene cómo hacerse el loco al respecto. Entonces sencillamente creo que esto nos va a llevar a más informalidad de la que ya veníamos padeciendo desde el comienzo de esta pandemia, porque todos van a querer trasladarse en este sistema de compra de bienes y servicios hacia la informalidad. Es la mejor manera, porque sencillamente así es la única manera que van a evitar el pago de este impuesto. Como les dije, hace pocos días, el lunes, se promulgó en Gaceta Oficial, quiere decir que esto ya está, ya entró en vigencia y ya está activa esta Gaceta Oficial de esta nueva ley comercial y tributaria, y que se refiere a ese IGTF, Ley de Impuestos sobre Grandes Transacciones Financieras, pero que en realidad aplica a todo comercio, institución privada, servicios particulares, donde todos debemos cancelar ese 3% del monto total establecido a la compra. Entonces, es un tema que nos atañe a todos. Esta nueva normativa tributaria se empleará con la compra que realice cualquier ciudadano en moneda extranjera, es decir, divisas, en esas entidades especiales que llaman, porque son contribuyentes especiales, y son todas esas grandes cadenas de supermercados, grandes cadenas de farmacias, todo las cadenas franquiciadas de comidas, de comida rápida, de restaurantes en la calle, o sea, cualquier organismo o ente empresarial en este país puede haber sido declarado o nombrado como contribuyente especial. Recuerden todo lo que vino acerca de ese tema en algún momento determinado, y hoy en día todos esos contribuyentes especiales están obligados a cobrar el 3% de cada compra de bien y servicio que deseemos hacer nosotros como ciudadanos comunes. ¿Okay? Existen dos bandos en estas opiniones, y también es importante en este programa hablar de lo que establece, lo que dice la otra parte, cómo lo ve más bien el otro bando de este país, tan polarizado muchas veces, cómo ve este impuesto a las grandes transacciones financieras. Bueno, ellos comentan de que esta ley de impuesto a las grandes transacciones financieras viene a fortalecer el uso de la moneda nacional. ¿Por qué? Porque ya era evidente en la calle que sencillamente la divisa era quien mandaba en todos los sentidos. Todo, absolutamente todo se movía a través del dólar, y el bolívar quedó para los piquitos, para pagar y completar los piquitos que nos hacían falta para poder redondear el billete, que no es de nuestra circulación nacional y que necesitamos a veces redondear para poder
pagar un bien servicio. Entonces eso era para lo que estaba sirviendo el bolívar en este momento, y entonces este grupo de personas comenta de que esto va a fortalecer el uso de la moneda nacional. De alguna u otra manera también se habla de que esta nueva normativa tiene que ver con la posibilidad de una mayor recaudación tributaria. En eso no hay duda. Yo creo que todos estamos claros de que lo que está buscando la administración tributaria en este país es recaudar más impuestos, porque se estaban yendo mucho los impuestos por estas transacciones en divisas que no se estaban controlando. Eso es verdad. No existe algún tipo de contradicción al respecto, porque sencillamente la recaudación de impuestos estaba sumida a lo que era lo que se podía declarar en bolívares, y que sabemos claramente que no era el grueso de lo que significan las transacciones financieras en este país. Entonces, de alguna u otra manera, este impuesto está buscando una mayor recaudación tributaria, volver a arraigar la cultura tributaria que teníamos hace un tiempo, ya sea por obligación, por coacción, lo que sea, pero ahí estaba. También ellos dicen que ese grupo de personas que ve desde este punto de vista positivo este impuesto a las grandes transacciones financieras, dice que ayuda a fortalecer el mercado cambiario venezolano, ¿okay? Más ahora que estamos claros de que no existe una ley de control cambiario, ya que fue derogada, y que el dólar es aceptado de manera legal por todos los comercios de este país. De alguna manera, siempre estas personas, cuando han salido a hablar sobre este impuesto, han pedido muchísima paciencia, porque se advierte que los comerciantes no deberían aumentar el 3% todas las operaciones, sino que solo pueden hacerlo cuando se esté utilizando algún tipo de divisas como el dólar, el euro, los pesos. Creo que es el mismo tema. O sea, si sabemos que el grueso en la calle para transacciones es el dólar, o la divisa, vamos a decirlo, entonces ¿cómo es que no debes aumentarle el 3% todo? Hay una realidad, y la realidad es que la moneda de curso en este momento, y no lo voy a decir legal, sino que sencillamente lo vamos a decir pragmática, práctica, material, es el dólar. Entonces, todo lo que se cancele con esto debe ser pechado con el 3%. Entonces, díganme ustedes si esto no es una obligatoriedad para todos quienes hacemos vida en esta sociedad. Bueno, por aquí un mensaje nos dice: doctora, es triste y preocupante que por el mundo está lleno de mandatarios con graves problemas de reconocimiento, y peor aún, no se dejan ayudar por personas idóneas y que saben y desconocen el buen uso y sentido de la proporcionalidad, pero ahí están y gozan de privilegios, nos dice el doctor Brito. Bueno, sí, para muchos creo que es un tema de muchísimo desconocimiento, además de una medida que realmente va a sentirse demasiado en nuestro bolsillo. Se va a reflejar muchísimo en el descontento de las personas, porque estamos viendo cómo, para nosotros los que no tenemos experiencia o no manejamos este tema tan claramente como los expertos, para el momento de hacer mercado, para el momento de comprar medicinas, para el momento de salir a comer, lo que sea, esto va a significar un aumento. Y para el ciudadano común significa aumento de los precios. Más nada, no significa otra cosa que aumento de los precios. Mientras tanto, el comerciante sigue cobrando lo mismo por su producto. Entonces, hay que esperar cómo se van desarrollando los días en base al pechaje de este IGTF, pero mientras tanto quiero comentarles que nosotros vamos a hacer de esto una segunda parte, donde vamos a invitar también a expertos en la materia para que analicen y reflexionen sobre cómo se ha ido comportando en estos días, desde el lunes pasado hasta el día en que hagamos esta segunda parte, cómo se ha ido comportando en el comercio, en la calle, en el bolsillo de las personas, este gravamen, este nuevo impuesto que trae muchísima confusión y muchísima inquietud a todos quienes hacemos vida en este país. Bueno, y estamos de regreso con este interesante tema. Los invito a conectarse por Instagram Live, @AlexandraGaete.
tienen esa posibilidad, así como también streaming, vía streaming www.fama.fm 0412-057-2242. Los invitamos entonces a unirse a nuestro conversatorio, a nuestra discusión sobre el IGTF como un impuesto indirecto, que lo estaba comentando aquí con el micrófono en off, que encierra de alguna manera algún tipo de contradicciones, porque es igual para todos. O sea, si una persona tiene en su bolsillo $1000, es igual al que tenga 20, porque al comprar la misma pastilla, los dos tendrán que pagar un 3% adicional. Así como también, si yo tengo para comprar una cosa de $1000 y el que tiene para comprar una cosa de 5, igual va a pagar el 3% adicional sobre el precio del producto. Estas grandes transacciones financieras, y lo comentábamos aquí por Instagram Live, no son grandes transacciones financieras. Podríamos comenzar por darle un nombre adecuado a lo que realmente significa este impuesto, que yo le puse, yo osada, como siempre le puse el impuesto al dólar, y así lo estoy promocionando, porque sencillamente no es un impuesto a grandes transacciones financieras. No existe una definición de grandes transacciones financieras en la ley del impuesto que estamos hablando, ni un monto que defina una pequeña, mediana o gran transacción. O sea, es absurdo ya empezando desde el nombre. Y yo con esto ya quiero darle paso a esta entrevista que tenemos pautada para el día de hoy desde Caracas, a la licenciada Erika Mesa, que es contadora profesional que hace vida activa en el escenario empresarial desde Caracas. Lo hemos hablado muchas veces, Erika, y es que tu posición como contadora y empresaria te hace ver y palpar los dos lados de la moneda a la hora de analizar un escenario como el que hoy apenas comenzamos a experimentar. Bienvenida, Erika Mesa, a nuestra revista jurídica radial. ¿Cómo estás? Muy bien, Alexandra, muy honrada de que me hayas invitado a tu programa, que soy frecuente radioescucha de tus temas, porque es interesante que los ciudadanos tengamos una ventana para conocer las leyes de una manera más sencilla y no tan lejana como a veces puede suceder, que una persona se ponga a leer un decreto. Se hace sumamente difícil, y a través de tu ventana se hace bastante pedagógico. Sí, es que eso es lo que se intenta, porque realmente es un programa para todos, ¿no? El derecho para todos, y queremos entender contigo, porque yo lo dije en un comienzo en mi editorial y luego cuando me tocó hablar, que no soy la más adecuada para hablar de estos temas, porque los numeritos, los porcentajes y esas cosas me dan hasta mareo. Yo prefiero hablar de la parte legal, y creo que lo hice al comienzo ya de una manera amplia, hablando de que esto es una ley que data del 2015 y que realmente es una ley que se hizo una reforma parcial, pero que realmente desde el mismo nombre ya los cambios son demasiado bruscos. Entonces yo quisiera comenzar preguntándote, Erika, ¿quiénes pagan este impuesto? Fíjate, Alexandra, es la pregunta más importante, porque viene atada a lo que origina la razón de ser de este decreto. Vamos a resumirlo bien sencillo y después yo lo voy a detallar. Todos pagamos este impuesto, ¿verdad? ¿Quiénes pagamos este impuesto? Eso lo podemos ver en el artículo 4 del decreto, y estamos enmarcados en 3 grandes secciones. Los sujetos pasivos especiales, es importantísimo prestar atención a esta definición, porque de aquí es donde va a provenir la mayor cantidad de universo de personas obligadas a pagar este impuesto. Las personas jurídicas, que son las empresas, que no son sujetos especiales, Okay. las naturales. Todos los que estamos enmarcados en esas tres definiciones, vamos a pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ok. Son entonces, repitamos, las personas jurídicas, Las personas naturales y los sujetos pasivos especiales. Porque cada vez que una persona jurídica o una persona natural necesite desembolsar en moneda extranjera algún bien o un servicio, ya por ahí nosotros vamos a tener que pagar el 3%. claro. Lo que vayamos de la denominación, si son $50, si son $20. Por eso es importantísimo que entendamos lo que es un sujeto pasivo especial y por qué todas las personas naturales como tú o yo tenemos que pagar. Claro.
Es importante eso porque ya por ahí estamos viendo como una contradicción en lo que antes era la ley, ¿te acuerdas? O sea, la ley hablaba de esas grandes transacciones financieras y muchísimas personas no nos veíamos afectadas por esa situación. Hoy en día ya sabemos que todos estamos como consumidores y como empresarios, además, el consumidor, el cliente, todos estamos inmersos en este tema de quienes pagan este impuesto. Ahora, ¿qué porcentaje pagan? ¿Qué porcentaje vamos a pagar sobre estos bienes y servicios? Fíjate, es importante que aunque vamos a ser afectados todos de una manera, es importante que se entienda que los sujetos pasivos especiales van a ser afectados doblemente, porque ya los sujetos pasivos especiales tenían que pagar 2% por cualquiera de sus transacciones en bolívares, que tampoco eran grandes, valga la salvedad. Y ahora, esos mismos sujetos pasivos especiales, cuando ellos tengan que pagar en moneda extranjera a otro sujeto pasivo especial, deberán desembolsar 3% por los pagos en moneda extranjera. Así que aquí hablamos de dos secciones en las cuales los sujetos pasivos especiales, que siempre han tenido que cargar con el impuesto a las grandes transacciones financieras con un 2% en cualquier desembolso que hagan a través de sus cuentas bancarias, resulta que ahora ellos también, cuando vayan a desembolsar, y el prestador de servicios sea un sujeto pasivo especial, deben pagar un 3% también por pagar en moneda extranjera. Fíjate que yo estaba leyendo sobre algunos comentarios de muchos economistas y ellos comentaban de que cuando se denominaron o se nombraron contribuyentes especiales, no solo se les hizo ese nombramiento a los grandes empresarios, sino que también habían pequeñas empresas que estaban nombradas de esa manera, así como prestadores de servicio, un contador, por ejemplo, un abogado, un médico, que lo vimos y lo voy a repetir otra vez, que Roberto nos escribía hace rato, que ayer estuvo en una consulta médica y que ya le habían cobrado el 3% sobre los exámenes que se había realizado. Entonces yo creo que ya son muchísimas personas involucradas, más que los contribuyentes especiales que uno se imagina. Contribuyente especial, eso es una gran empresa, una gran cadena de supermercados, una gran cadena de farmacias. En realidad hay muchísimos contribuyentes especiales que no son tan grandes, ¿no es así? Por supuesto, Alexandra, y eso es importantísimo porque fíjate que se distorsionó inclusive la razón de ser un contribuyente especial, ¿ok? Un contribuyente especial significaba incluso que tú tenías un asesor tributario desde el CENIAT para atenderte. ¿Por qué? Porque la participación de ese contribuyente especial en la economía era tan importante por todo lo que sus procesos productivos generaban, que ameritaba tener un trato especial. Por eso venía ese nombre de contribuyente especial. Y teníamos los contribuyentes ordinarios, que simplemente, bueno, son los comercios de menudeo, una persona que tenga un pequeño restaurante, por decirte algo, los emprendedores que están iniciando su actividad económica. O sea, no es correcto recargar a un emprendedor que está iniciando sus actividades ya calificándolo como sujeto pasivo especial por todos los procesos legales que tienen que cumplir y todo el costo en el que tendría que incurrir solamente para cumplir un deber. O sea, todavía no ha iniciado su actividad. Si ya eres nombrado contribuyente especial, imagínate, no has empezado todavía a facturar y ya tienes una carga de costo de honorarios y de cumplimiento demasiado alta. Es que de alguna manera yo siempre vi como que estas personas, estos contribuyentes especiales, de alguna forma le hacen el trabajo al gobierno de recaudación. Entonces cuando lo ves desprovisto de esta ayuda o de este apoyo de parte de la administración tributaria, entonces sencillamente así es muy fácil recaudar. Así es muy fácil recaudar, así es. Qué pena que nos estamos poniendo aquí muy sinceros, pero bueno, yo te quiero leer, Erika, un mensaje que nos escriben por acá, es un análisis bien interesante y que vamos a ver qué piensas. Dice: buenos días a los productores del programa 12 Tablas y a su conductora, abogado politóloga Alexandra Gaete. Soy el profesor José Luis Ávila Martínez, abogado también. No soy economista, dice él, ¿no? La normativa a las grandes transacciones comerciales, divisas, una economía impuesta al ciudadano común venezolano, último eslabón de esta economía inconstitucional, cito la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 318, lo que significa que los grandes comerciantes, medianos y pequeños, trasladan al comprador el impuesto. Donde los ingresos salarios son en moneda soberana, el débil jurídico se ve involucrado indirectamente al necesitar un servicio. Los grandes testaferros deben pagar sus impuestos en las importaciones, se ve cadenas de bodegones,
Él dice, serán una centrífuga para ocultar o disfrazar caudalosas sumas de dinero. Saludos, feliz día. ¿Qué piensas, Erika? Bueno, yo pudiese entender el trasfondo del comentario, pero habría que hacer una pequeña salvedad y es que, bueno, no necesariamente las personas están cobrando en soberano, o sea, hay una parte importante que sí está percibiendo moneda extranjera como parte de las mejoras que los privados están haciendo en el proceso productivo y era lo que estaba levantando un poco el comercio o la economía. De ahí es donde salen las proyecciones de un leve crecimiento, es una leve mejora. Entonces solamente le haría esa salvedad sin dejar de tomar en cuenta que probablemente, es verdad, hay muchísimos que todavía siguen cobrando en soberano, pero no es el común denominador y por eso es que este impuesto va a afectar a esos pequeños débiles jurídicos que estaban empezando a tener una pequeña mejora y que ahora ellos mismos también tienen que soportar la carga del Estado a través de un 3% por todo lo que pagan. Así es, y además que es un escenario acorde para fomentar la informalidad que venimos ya padeciendo desde hace rato. Mira, por aquí te escriben, dice, evidentemente esto contrae aún más nuestra economía. Saludos a Erika Mesa, excelente profesional y persona. Melanie de Santiago, economista. Bueno, muchas gracias a Melanie por ese comentario, sí, y totalmente de acuerdo. El agregar cargas al proceso productivo, lejos de cumplir con la aspiración de recaudar más, se recauda menos, y eso está totalmente comprobado. Cuando tú empiezas a presionar a un contribuyente, y te hablo como contadora que soy y como empresaria que soy, se llega un momento en que la presión es tan grande que ya no tienes más de dónde sacar, porque no olvidemos que dependemos del consumo, de que alguien quiera comprar nuestro bien o servicio. Si empezamos a deteriorar con trabas y con cargas inoportunas, vamos a llamarlo de esta manera, porque no es el momento, quizás los impuestos siempre tenemos que pagarlos y siempre tenemos que querer pagarlos, pero siempre con una contraprestación. Si las empresas se tienen que ver obligadas a tener que invertir en adicionales para cumplir su proceso productivo, que no son proporcionadas en su totalidad por un Estado, entonces recargarle adicionalmente el proceso con un porcentaje adicional es demasiado pernicioso para la economía. De aspirar a la recaudación, lo que va a traer es el refugio de no querer trabajar entonces en empresa. Yo prefiero entonces andar por mi cuenta porque así por lo menos escapo de ciertas presiones. Sí, es que evidentemente eso es lo que creo que va a traer y lo que va a perjudicar esta economía en ese sentido. Fíjate, Erika, bueno, quiero recordarles a los oyentes 0412-057-2242, 0412-057-2242 para preguntas y comentarios. Aprovechen aquí a Erika para que le saquen alguna información. Por ejemplo, aquí te está llegando un mensaje y dice, buenos días. Un placer volver a escuchar su buenísimo programa. Eso es conmigo, ¿viste? ¿A partir de qué monto se pagará el impuesto y cuándo el 20%, ¿no? Porque eso lo decía la ley, dice Luzmari Santana. ¿Y qué significa sujeto pasivo especial? Ok, el sujeto pasivo especial, vamos a empezar por lo último. El sujeto pasivo especial tiene unas condiciones que le señala el CENIAT, vamos a llamarlo como órgano encargado de la administración tributaria, cuando el CENIAT determine a través de ciertas clasificaciones que tú tienes que cumplir con varias características, tener una cantidad de ingresos anuales, tener una cantidad de trabajadores, tener una cantidad o tu proceso comercial. Esas son las tres variantes que se tomaban en cuenta hace mucho tiempo, no sé cuáles son las que están tomando ahorita honestamente, pero el sujeto pasivo especial tiene una responsabilidad ante la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que si el día de mañana usted es nombrada sujeto pasivo especial, a usted se le va a enviar una comunicación, se le va a citar a la administración tributaria y se le va a explicar cuáles van a ser sus deberes en lo sucesivo en el momento en que usted ha sido nombrada sujeto pasivo especial. Ok, y con respecto a partir de qué monto se pagará este impuesto y cuándo será el 20%. Bueno, el 20%
simplemente una banda que el Ejecutivo incluye como es como la banda del IVA. El IVA tiene que ser desde un máximo hasta un mínimo, ¿verdad? El Ejecutivo eventualmente podrá reducir o ampliar la base. Eso es lo que significa el del 0 al 20%. ¿Qué es lo que significa el 20%? Bueno, que probablemente en algún momento o con algunos bienes el Ejecutivo podría hacer una redacción o un ajuste al porcentaje. Entonces, simplemente ahorita el Ejecutivo simplemente llegó a la conclusión que va a iniciar esto con un 3%, pero que pudiese llegar a un 20% en el momento en que se pongan de acuerdo. Bueno, me imagino que tienen, Alexandra, tú en eso eres más conocedora, que cumplan sus procesos legales para hacer ese incremento de la alícuota, pero ¿cuándo va a ser el 20%? No se lo puedo decir porque no es una decisión del Ejecutivo. Sí, la ley lo pone como texto. Sobre el monto es cuando usted vaya a pagar en moneda extranjera. O sea, el monto lo tiene usted. Si usted va a pagar $30, son $30 más 3%. Si usted va a pagar $10, $10 más 3%. Sí, eso lo establece la ley como un techo. Sin embargo, yo no creo que se llegue a esos puntos, pero bueno, así lo establece la ley desde el 2015 además. Por aquí escribe Roberto, dice: la fiscalización de este impuesto será efectiva por parte del Estado. Saludos a Erika. Mire, yo creo que sí, es muy probable, sobre todo en los centros comerciales, seguramente va a ser el primer frente que se va a fiscalizar, lo que son los centros comerciales, porque ellos están a la vista. Entonces, simplemente, bueno, va a ser una medida persuasiva, bueno, para que nada, todos se pongan en auto y cumplan con su deber impuesto como sujeto pasivo especial. Todos los que sean sujetos pasivos especiales lo van a tener que hacer. Y la fiscalización sí se va a hacer. Probablemente el primer frente, para mí, esto ya es una opinión personal, van a ser los centros comerciales y algunos bodegones que estén en centros comerciales, o sea, que sean muy llamativos, para poder emitir el mensaje a García, pues, o sea, mira, estoy fiscalizando, pónganse en auto porque sí voy a estar pendiente de este impuesto porque es muy importante ahorita para el Ejecutivo. A mí me surge una pregunta de esto, aunque ya te voy a comentar aquí otras que están llegando. 0412-057-2242. Mensajes de texto o WhatsApp, porque me mandaron un mensaje de voz ahorita, aunque aquí ya lo escucharon en producción, y lo que estaba preguntando el señor era hasta desde qué monto se va a empezar a pagar el impuesto. Bueno, le repito, desde el monto en que si usted va a desembolsar $5, sobre ese $5 le tienen que calcular el impuesto. Exacto, o sea, ni un mínimo, es sobre el pago en moneda extranjera. Por eso, lo que pasa es que la gente le presta confusión, Erika, porque como la ley se llama, o el impuesto se llama impuesto a las grandes transacciones financieras, entonces la gente dice, bueno, ¿qué es grande? Una malta es una gran transacción financiera para el Ejecutivo. Ok, una chupeta tiene. Exacto, eso es lo importante que tiene que saber. Todo está pechado, grabado con este impuesto nuevo del 3%, mientras lo vaya a pagar en dólares, ¿ok? Y dónde lo vaya a pagar también. Por aquí también quería comentarte de que todos estamos muy pendientes de lo que significa este impuesto como consecuencia a las empresas, ¿no? Porque yo digo que ahorita el tema de las empresas, de quedarse, decir, bueno, estoy aquí arraigado, estoy comenzando, como porque lo comenté en un principio, ese tema que a lo mejor todo el mundo me cae encima, no, que Venezuela se está arreglando. Tal vez no es la ilusión de que Venezuela se está arreglando, sino que sencillamente estábamos viendo cómo ya empresarios se cansaron de tanto quejarse y salieron a hacer lo que corresponde, a trabajar, a hacer muchas cosas, a tener más confianza, y entonces estaban viendo algunas cosas que se habían dejado de ver. Sin embargo, yo veo que con este impuesto hoy en día puede un poco trancar o de alguna manera estancar el tema de este crecimiento. ¿Cómo lo ves tú, Erika? Las consecuencias para las empresas ahora.
Mira, las consecuencias para las empresas te las puedo definir en 5 puntos bien rapiditos y el primero, la primera consecuencia va a ser en el flujo de caja por los egresos. ¿Ok? Si una empresa ya tenía un presupuesto de desembolso de $1,000, por decirte algo, ya de esos $1,000 le van a costar $30 en desembolsos de impuestos, o sea que no vienen a él como retorno para una mejora de servicio y ya se va a afectar su flujo de caja solamente por ahí. La estructura de costos también se va a afectar porque cuando ellos, ese mismo 30, ese 3% va a afectar en su estructura de costos, por supuesto, teniendo como consecuencia que su margen, que ya es bastante mínimo, va a ser mucho más mínimo, ¿ok? Y la operatividad diaria, lo que son el trato con los clientes, trato con los proveedores, por ejemplo, con los clientes, el pago mixto, Alexandra, imagínate en el momento en el que tú tengas que atender un cliente, el pago mixto. Mira, te voy a pagar tanto en bolívares y tanto en dólares. Qué complicación. Así es, el costo adicional de adecuar otra vez las máquinas fiscales. El pago y cobro de facturas a crédito, porque el Ejecutivo solamente habló de los sujetos pasivos especiales que llevaran máquinas fiscales. Pero ¿qué pasa con aquellos que hacen facturas? Por ejemplo, tú puedes tener una factura a crédito, tú no sabes cómo te va a pagar tu proveedor, tu cliente. Entonces, ¿cómo lo vas a reflejar ahí después que pase, que él te pague? O sea, él no te puede decir tampoco si te va a pagar en dólares o en bolívares. Entonces, es una complicación innecesaria y yo pienso que sí va a haber una baja en las ventas porque el precio, la competencia con la informalidad va a representar una pérdida bastante grande para el empresario. ¿Ok? Esas son para mí, los aspectos más importantes en consecuencias para el empresario. Bueno, es demasiado importante porque creo que uno de los temas también bien importantes a considerar es que lo comentaste tú, que es que estas personas todavía no nos han dado como el tiempo de adecuarnos en sistemas, en esas máquinas fiscales, de que las personas empiecen a entender cómo se va a tratar esta recaudación y que va a ser tan pero tan ¿cómo te digo?, tan masiva, porque es que están equivocados al decir que los dólares solamente los pagaba la gente que tenía mayor capacidad, sencillamente los tenía la gente, los ricos, como lo escuché de voz de uno de los funcionarios del gobierno. Entonces, no creo que sea ese la verdad, sino que todos los venezolanos racionales ahorita tienen divisas en los bolsillos, ¿no? Así es, así es. Es lo que te dije al inicio con el comentario en respuesta a uno de los comentarios que hizo uno de los radioescuchas. O sea, mucha de la mejora que tenemos es precisamente porque se dejó al sector privado y al trabajador crecer juntos, vamos a llamarlo de esa manera, porque eso fue, crecieron juntos. Así es. Que se necesita una mejora en el poder adquisitivo de tu mano de obra, de tu recurso, que es el que te ayuda todos los días a salir adelante, y tú no lo vas a dejar ganando solo soberano, sabiendo tú que no le va a representar lo que él necesita para mantener su poder adquisitivo. Yo te doy un ejemplo claro en mi propia empresa. A partir de ese momento, yo vi la mejora sustancial en todo lo que significó para ellos el poder proyectarse y ahorrar y reunir. O sea, eso es algo que difícilmente se podía ver, y yo sé que aquí esto va a levantar comentarios porque para muchas personas es difícil hablar de ahorro, pero tú puedes empezar a reunir, independientemente que te vaya a cambiar el precio un poco, pero no era lo mismo que pasaba cuando teníamos la hiperinflación desatada. Entonces, es bien importante puntualizar esto. Sí, es que por eso lo comenté, o sea, la justificación de este impuesto por el Estado, ¿no? Que ha sido la promoción del uso del bolívar, yo creo que no es así. En el fondo, esa idea de que quien paga con moneda extranjera es más rico es un absurdo, y esto es un país dolarizado ya desde hace más de 4 años de manera obligatoria, entonces no puede ser cierto que solamente va a afectar a las personas que tienen dólares. Es que lejos de querer incentivar el refugio en bolívares, lo que lo va a incentivar todo lo contrario. O sea, el bolívar no se puede, la confianza en el bolívar no se puede decretar. Eso se estimula a través de políticas
económicas y tributarias coherentes que tomen en cuenta a todos los sectores del país. No se puede decretar y creo que lo hemos visto a lo largo de todos estos años. De verdad que bueno, espero que en cualquier momento esto se pueda rectificar cuando se puedan palpar las consecuencias, no para la empresa, sino para el real afectado al final, que vamos a ser las personas naturales por cualquier tipo de pago que vayamos a hacer. Sí, claro, es que va a ser bien complicado. Fíjate que aquí la gente esta mañana están bien activos, aprovechándote que estás comentando muy pedagógicamente además de todo este tema, y por aquí escriben, ups, claro, todos los insumos que se compren se trasladan al consumidor y aumento directo. Aparte, si se realiza una factura, se paga adicional otro 3%. Para el consumidor final ya va aumentando mínimo 6%. Y mira, a ese ejemplo de ese comentario te doy un ejemplo bien impactante y pedagógico a la vez, y vamos a hablar en el caso de un sujeto pasivo especial. El sujeto pasivo especial paga 2% en bolívares, paga 3% cuando él tenga que pagar sus compromisos en moneda extranjera. Y la persona, el dueño es una persona natural también. Ese dueño, cuando vaya a pagar también por cualquier bien o servicio, va a pagar un 3% adicional. Entonces, si se quiere, aunque lo querramos separar, porque bueno, está bien, los jurídicos son los jurídicos y los naturales son naturales, pero al final el responsable es una persona natural. Solamente en impuestos, agregando IVA, solamente una persona tiene un costo de 24%. Imagínate. No, increíble, increíble de verdad. Bueno, fíjate que sí, esas cosas que normalmente la gente no ha sacado la cuenta, sino que ve todo por encima. Por aquí escribe otra persona, dice su firma Cris, no sé cuál es su nombre, dice, buen día, saludos cordiales. Debería llamarse impuesto al pago en divisas. Totalmente de acuerdo con usted. De acuerdo. Bueno, Erika, hay otra pregunta que también está en cola, y es las consecuencias entonces para el consumidor, aunque yo creo que ya se ha dicho de alguna u otra manera, pero quiero que lo hagas así como lo has estado haciendo de manera pedagógica. ¿Cómo afectaría este impuesto al consumidor cada vez que recoge su salario o algo y luego tiene que ir a comprar o a adquirir un bien o servicio? Fíjate algo, Alexandra, yo lo resumí en 2 puntos contundentes porque lo dijiste bien, creo que lo hemos estado hablando bastante claro a lo largo del programa o de la entrevista y lo que yo estaba escuchando, pero yo pienso que las dos consecuencias más impactantes van a ser que el consumidor va a tener una disminución del poder adquisitivo. O sea, lo poco que había logrado recuperar ya lo va a perder. Y lo más grave para mí, ¿no? Para mí, porque bueno, de repente tú con una disminución de un poder adquisitivo te ajustas, pero para mí lo más grave, perdón, es la imposibilidad de poder comprar su bien o servicio por no tener el monto del impuesto. Y te doy un ejemplo sencillo. Si tú saliste a hacer una compra específica de algo que necesitabas con urgencia para ti, de $10 y eso es lo que tú tienes, no te lo vas a poder llevar porque no tienes 30 centavos de dólar. Erika, yo te quería dar las gracias porque no te imaginas, bueno, se activó muchísimo la gente preguntando, y te quiero dar las gracias porque fue demasiado pedagógico, además que entendí claramente muchas cosas, porque como te dije al comienzo, a mí cuando me hablan de números, porcentajes, ya me empiezo a marear y a doler la cabeza, pero gracias de verdad, porque creo que todos quienes escuchamos este tema el día de hoy lo entendimos a través de tu perfecta explicación. Y bueno, quiero hacerte la invitación reiterada porque le vamos a hacer segunda parte a esto cuando ya veamos en un tiempo cómo se va desenvolviendo esta situación, cómo lo van tomando los consumidores, las empresas que están obligadas a recaudar ese impuesto, y cómo se está viendo además en eso que dijiste, que me llevo eso, en la contraprestación, en cómo lo vemos en las calles, en nuestros servicios públicos. En fin, vas a estar atenta porque va a haber una segunda invitación. Gracias, Erika. Gracias a ti, Alexandra, encantada de compartir contigo. Sábado. Entonces, a modo de resumen, les sigo contando. Este impuesto del 3% será fechado a todos los productos, a todos, absolutamente todos, sin excepción de ninguno. No hay exenciones de este impuesto hasta ahora no se han manifestado en base a esto, y el impuesto no es para las personas que tienen dólares, es para todas las personas que en algún momento determinado van a tener que pagar en divisas. El problema se presenta cuando sean pagos mixtos,
cuando tengan, pagos mixtos se refiere cuando usted vaya a un supermercado y haga lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que diga, bueno, son $23.40. Usted va y paga 20 y le dice tenga la tarjeta de débito para que pase los $3.40. Ahí es donde se le presenta el problema al empresario recaudador para saber cómo va a ser su máquina fiscal para que introduzca este pago mixto y se le pague solo el 3% acerca de lo que está dando en efectivo y lo que no. Muchas cosas se van a prestar en función a esta situación, muchas cosas ya veremos, por eso vamos a una segunda parte, vamos a dejar correr un tiempito a este impuesto, cómo se maneja para poder conocerlo de mejor forma y que ustedes todos puedan participar acerca de las inquietudes y acerca de cómo se les ha estado tratando en esta situación. Entonces,